En la segunda mitad del siglo XIX, Francia se consolidó como líder en proyectos de infraestructura global. El Canal de Suez, inaugurado en 1869 bajo la dirección de Ferdinand de Lesseps, fue un triunfo de la ingeniería y una herramienta clave para el comercio europeo-asiático. Este éxito colocó a Lesseps como una figura prominente y le otorgó credibilidad para emprender el proyecto en Panamá. El Istmo de Panamá había capturado la atención de potencias globales desde el siglo XVI debido a su posición estratégica. Para Francia, un canal en América Central era una oportunidad para consolidar su influencia geopolítica y comercial frente a otras potencias como Estados Unidos y Gran Bretaña. En 1879, Lesseps organizó un congreso internacional en París para discutir la viabilidad de un canal en Panamá. El congreso, compuesto por ingenieros, geógrafos y políticos, concluyó que un canal a nivel era posible y viable. En 1880 se fundó la Compañía Universal del Canal Interoceánico de Panamá, que recaudó fondos mediante la emisión de acciones, atrayendo a miles de inversionistas franceses. El proyecto fue promocionado como una oportunidad segura y patriótica, apelando al orgullo nacional tras el éxito de Suez. El proyecto francés se basó en un diseño de canal a nivel similar al de Suez, donde los barcos transitarían sin esclusas ni elevaciones artificiales. Este diseño subestimó los desafíos específicos de Panamá. A diferencia del desierto plano de Suez, Panamá tenía colinas que requerían excavaciones masivas. El río Chagres, con sus inundaciones impredecibles, presentaba un obstáculo constante. Estas condiciones llevaron a retrasos y sobrecostos. La construcción comenzó oficialmente en 1881, con miles de trabajadores reclutados de todo el mundo, incluidos afrocaribeños, asiáticos y europeos. Sin embargo, la obra enfrentó numerosos problemas. La malaria y la fiebre amarilla devastaron a la fuerza laboral. Se estima que 20.000 trabajadores murieron durante el proyecto. También las herramientas y técnicas disponibles no eran adecuadas para las excavaciones masivas requeridas. A pesar de las dificultades, Lesseps continuó promoviendo el proyecto como viable, asegurando a los inversionistas que el canal se completaría a tiempo. Sin embargo, la realidad era muy distinta. El costo del proyecto superó con creces las estimaciones iniciales. La compañía comenzó a emitir más acciones y bonos, pero no pudo recaudar suficientes fondos. Surgieron escándalos de corrupción con informes de sobornos a políticos y funcionarios para aprobar leyes favorables al proyecto. En 1889, la compañía declaró bancarrota, dejando incompletas las obras y causando pérdidas a miles de inversionistas franceses, muchos de los cuales habían invertido sus ahorros. El escándalo dañó la reputación de Lesseps y otros líderes del proyecto, generando desconfianza hacia el gobierno y las instituciones financieras de Francia. En las primeras décadas del siglo XX, Estados Unidos buscaba consolidar su posición como potencia global. El control de un canal interoceánico era visto como esencial para proteger sus intereses económicos y estratégicos. La doctrina Monroe en 1823 establecía que América Latina estaba dentro de la esfera de influencia de Estados Unidos, lo que justificaba su intervención en la región. La guerra hispanoamericana en 1898 y la victoria de Estados Unidos en este conflicto subrayó la necesidad de una ruta más corta entre los océanos Atlántico y Pacífico para mover tropas y bienes. En 1903, Panamá era parte de Colombia. Estados Unidos intentó negociar con el gobierno colombiano un tratado para la construcción del canal, pero las negociaciones fracasaron debido a la negativa del Congreso colombiano a ratificar el acuerdo. Este tratado entre Estados Unidos y Colombia proponía ceder derechos sobre una franja de tierra en Panamá para construir el canal a cambio de una compensación financiera, pero fue rechazado por Colombia. Ante el rechazo colombiano, Estados Unidos apoyó un movimiento separatista en Panamá. En noviembre de 1903, con respaldo militar estadounidense, Panamá declaró su independencia de Colombia. La intervención estadounidense fue clave para garantizar el éxito de la independencia panameña. Barcos estadounidenses bloquearon la costa colombiana, impidiendo que el ejército colombiano interviniera. Tras la independencia de Panamá, el nuevo gobierno panameño firmó rápidamente un acuerdo con Estados Unidos, el Tratado Hay-Bunavarilla.
Este tratado otorgó a Estados Unidos derechos exclusivos sobre la construcción, operación y control del canal. Se estableció una franja de 16 kilómetros de ancho conocida como la Zona del Canal, que sería administrada como territorio estadounidense. Panamá recibió un pago inicial de $10 millones y una renta anual de $250,000, una cantidad que muchos consideraron insuficiente dado el valor estratégico del canal. El tratado otorgó a Estados Unidos derechos casi absolutos sobre la zona, generando tensiones que persistieron durante todo el siglo XX. Estados Unidos retomó la construcción del canal en 1904, bajo la supervisión del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Aprendiendo de los errores franceses, implementaron varias estrategias. En lugar de un canal a nivel, optaron por un diseño que utilizaba esclusas para elevar los barcos hasta el nivel del lago Gatún, cruzar el istmo y descender nuevamente al otro océano. Uno de los primeros pasos fue abordar las epidemias de malaria y fiebre amarilla que habían devastado a los trabajadores franceses. El médico William C. Gorgas lideró campañas de saneamiento que incluyeron drenaje de pantanos, fumigación y distribución de mosquiteros. El proyecto empleó a decenas de miles de trabajadores de todo el mundo. Sin embargo, la organización del trabajo reflejaba las desigualdades de la época. Los trabajadores se dividían en dos categorías: Gold Roll, trabajadores blancos, principalmente estadounidenses y europeos, que recibían mejores salarios y beneficios, y Silver Roll, trabajadores afrocaribeños y asiáticos que enfrentaban discriminación y peores condiciones. Aunque las condiciones mejoraron con el tiempo, muchos trabajadores murieron debido a accidentes laborales, enfermedades y agotamiento. Un punto crucial fue la construcción de la represa sobre el río Chagres, creando un lago artificial que sería considerado el más grande del mundo en su momento. Todo gracias a una gran labor ingenieril de excavado a través de una cadena montañosa. Este segmento fue uno de los más difíciles y simbólicos de la obra. Las esclusas en Gatún, Pedro Miguel y Miraflores permitieron elevar y descender los barcos utilizando agua gravitacional. Aunque la construcción del Canal de Panamá es considerada una de las mayores hazañas de ingeniería de la historia, siempre hubieron críticas. La intervención de Estados Unidos en Panamá fue criticada tanto a nivel local como internacional. Además, las condiciones laborales y sociales en la zona reflejaban las desigualdades raciales de la época. Muchos panameños consideraron el Tratado Haibuna-Barilla como una imposición que violaba la soberanía nacional. Estados Unidos mantuvo una presencia militar constante en Panamá, influyendo en la política y la economía del país. El 15 de agosto de 1914 marcó un momento histórico en el comercio mundial. Tras décadas de ambición, desafíos técnicos y sacrificios humanos, el canal comenzó a operar oficialmente, conectando los océanos. El buque SS Ancón, un barco de carga estadounidense, realizó el primer tránsito oficial del canal, marcando su apertura al tráfico marítimo. La inauguración del canal ocurrió en un periodo marcado por cambios significativos en la política y la economía global. La guerra había estallado en Europa en julio de 1914, apenas un mes antes de la inauguración del canal. Este conflicto mundial aumentó la relevancia estratégica del canal para el movimiento de tropas y suministros. El canal se inauguró en un momento en que la revolución industrial había incrementado la demanda de rutas comerciales más rápidas y eficientes. El Canal de Panamá transformó la navegación global al ofrecer una ruta significativamente más corta entre los océanos. Por ejemplo, el viaje entre Nueva York y San Francisco se redujo de 22.500 kilómetros a través del Cabo de Hornos a solo 9.500 kilómetros. Las rutas más cortas y rápidas disminuyeron los costos de transporte, beneficiando a comerciantes y economías de todo el mundo. Con la inauguración del canal, la zona del canal se consolidó como un territorio controlado por Estados Unidos. Se establecieron instalaciones para proteger el canal, incluyendo fuertes y bases estratégicas. La operación del canal y la zona circundante estaba bajo control exclusivo de Estados Unidos, lo que generaría tensiones con Panamá en las décadas posteriores. El canal fue recibido con entusiasmo por la comunidad internacional, aunque también generó críticas. Países de Europa, Asia y América
América reconocieron la importancia del canal para el comercio global, pero algunas naciones cuestionaron el control exclusivo de Estados Unidos sobre una infraestructura de importancia mundial. El canal colocó a Panamá en el mapa como un nodo logístico internacional, atrayendo inversiones y desarrollando industrias relacionadas con el comercio marítimo. Se desarrollaron importantes puertos como Balboa en el Pacífico y Colón en el Atlántico, además de la creación de la Zona Libre de Colón, una de las áreas de libre comercio más grandes del mundo. La operación del canal fomentó el crecimiento de servicios relacionados, como reparación de barcos, almacenamiento y manejo de carga. Desde las primeras décadas del siglo XX, los panameños comenzaron a expresar su descontento por la presencia y el control estadounidense. Los trabajadores panameños y caribeños que laboraban en la zona del canal enfrentaban salarios bajos y condiciones laborales desiguales en comparación con los empleados estadounidenses. La prosperidad de la zona del canal contrastaba con las difíciles condiciones económicas del resto de Panamá, lo que alimentaba el resentimiento. Universitarios panameños comenzaron a organizar protestas y a demandar mayores derechos y autonomía frente al dominio estadounidense. Uno de los primeros episodios de resistencia ocurrió en 1925, cuando los panameños protestaron contra las condiciones de vida en la ciudad de Panamá y las restricciones impuestas por las autoridades estadounidenses en la zona del canal. Aunque las manifestaciones fueron reprimidas, marcaron un precedente para futuras luchas nacionalistas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos reforzó su presencia militar en Panamá para proteger el canal, una infraestructura estratégica para el esfuerzo bélico. Las bases militares estadounidenses se expandieron, intensificando la percepción de una presencia extranjera opresiva. Aunque la guerra terminó en 1945, muchas de las instalaciones militares permanecieron, lo que provocó nuevas demandas de los panameños por recuperar el control de su territorio. En 1947, los panameños rechazaron un acuerdo que extendía la presencia militar estadounidense en el país, conocido como el Tratado Filos-Haines. La movilización masiva obligó al gobierno panameño a rechazar el tratado. Durante la década de 1950, los gobiernos panameños comenzaron a buscar mejores términos en los tratados relacionados con el canal, logrando aumentos en los pagos anuales de Estados Unidos. Uno de los episodios más emblemáticos de la resistencia panameña ocurrió el 9 de enero de 1964, conocido como el Día de los Mártires. Estudiantes panameños intentaron izar la bandera nacional junto a la estadounidense en una escuela de la zona del canal como símbolo de soberanía compartida. Este acto fue rechazado por los residentes estadounidenses, lo que desató enfrentamientos. Las tensiones rápidamente se convirtieron en manifestaciones masivas en toda la ciudad de Panamá. El ejército estadounidense reprimió las protestas, dejando un saldo de al menos 21 panameños muertos. Este evento atrajo la atención global y aumentó la presión sobre Estados Unidos para reconsiderar su control del canal. El general Omar Torrijos, líder del gobierno panameño desde 1968, fue una figura central en la lucha por la soberanía del canal. Torrijos unificó a la población panameña en torno a la causa del canal, utilizando el lema "Ni un paso atrás". Torrijos buscó apoyo en la comunidad internacional, destacando la injusticia del Tratado Haibuna-Ubarilla. La Organización de Naciones Unidas y el movimiento de países no alineados respaldaron la causa panameña. A pesar de las tensiones, Torrijos entendió la importancia de negociar directamente con Washington para lograr un acuerdo pacífico. La llegada de Jimmy Carter a la presidencia de Estados Unidos en 1977 fue un factor determinante para las negociaciones. Carter promovía una política exterior basada en la justicia y la equidad, lo que lo llevó a apoyar la transferencia del canal a Panamá. El presidente estadounidense enfrentó una fuerte oposición en el Congreso y entre sectores conservadores estadounidenses, que veían el canal como un activo estratégico y económico indispensable.
Las conversaciones entre ambas partes incluyeron múltiples reuniones y ajustes, reflejando la complejidad de los intereses en juego. El 7 de septiembre de 1977, Omar Torrijos y Jimmy Carter firmaron dos tratados históricos en una ceremonia celebrada en Washington, D.C. Se estableció un calendario para la transferencia progresiva del canal a Panamá, culminando el 31 de diciembre de 1999. Panamá asumiría responsabilidades operativas y administrativas de manera gradual durante el periodo de transición. Se garantizó que el canal seguiría siendo accesible para todos los países del mundo, incluso después de la transferencia. Estados Unidos se reservó el derecho de intervenir militarmente para proteger la neutralidad del canal en caso de amenaza. La implementación de los tratados abarcó un periodo de transición de 22 años entre 1977 y 1999. Miles de panameños fueron capacitados para operar y mantener la infraestructura del canal, garantizando una transición sin interrupciones. El 31 de diciembre de 1999, Panamá asumió el control total del Canal de Panamá, marcando el fin de casi un siglo de administración estadounidense y la culminación de una lucha histórica por la soberanía nacional. La ceremonia tuvo lugar en las esclusas de Miraflores, con la presencia de líderes panameños, representantes internacionales y delegados estadounidenses. Aunque Torrijos había fallecido en 1981, su figura fue central en las celebraciones, ya que los tratados que él firmó hicieron posible la transferencia. Los discursos enfatizaron la importancia del canal como un símbolo de soberanía y un motor de desarrollo para Panamá. Este momento representó la realización del espíritu nacionalista panameño, que durante décadas exigió el derecho de gestionar su recurso más estratégico. Desde la transferencia, el canal ha generado miles de millones de dólares para la economía panameña. Solo en su primer año bajo control panameño, los ingresos del canal superaron los 500 millones de dólares. Desde la transferencia del canal en 1999, la administración panameña, liderada por la Autoridad del Canal de Panamá, buscaba modernizar la infraestructura para adaptarse a los cambios en el comercio marítimo. La globalización y el crecimiento del comercio internacional llevaron al desarrollo de buques de mayor capacidad que excedían las dimensiones del canal original. La ampliación, también conocida como el Programa de Ampliación del Canal de Panamá, fue aprobada en un referéndum nacional en 2006, con el respaldo del 76.8% de los votantes panameños. La inversión total fue de aproximadamente 5.250 millones de dólares. El proyecto comenzó en 2007 y tomó 9 años en completarse, enfrentando múltiples desafíos técnicos y financieros. Construir un tercer juego de esclusas más grandes, ensanchar y profundizar los canales de acceso y aumentar la capacidad operativa eran parte de los objetivos de la expansión. Las nuevas esclusas permiten el tránsito de barcos de gran capacidad para transportar hasta 14.000 contenedores. En el primer año de operación se registraron más de 1.000 tránsitos de estos enormes barcos, superando las expectativas. Se implementaron tinas de reutilización de agua, reduciendo el consumo en aproximadamente un 60% por tránsito. El 26 de junio de 2016, Panamá celebró la apertura oficial del canal ampliado con una ceremonia histórica. Un buque portacontenedores chino fue el primero en cruzar las nuevas esclusas, simbolizando la importancia global del canal. A pesar de toda esta historia, en pleno 2024 han habido declaraciones del actual presidente Trump, que afirma que Estados Unidos debería retomar el control del Canal de Panamá, argumentando que las tarifas impuestas a los buques estadounidenses eran exorbitantes y estas violaban los tratados Torrijos-Carter. El presidente panameño respondió negando que Estados Unidos estuviera siendo injustamente cobrado y afirmó que el canal es parte del patrimonio inalienable de Panamá. Y en pleno 2025, en una conferencia de prensa, Trump reiteró su intención de recuperar el control del canal y no descartó acciones económicas o militares para su objetivo. Y yo, como latinoamericano, espero que a nuestros hermanos panameños no les vaya a afectar todo este asunto de manera negativa. Ahora me gustaría responder a algunos comentarios
pero especialmente quiero agradecer a Nina Segovia por su enorme donación y muchas gracias también para José Chicas 503, que también ha donado y ha contribuido para que este canal siga en su curso. Muchas gracias por sus aportaciones, esto ayuda económicamente y también moralmente al canal. Y también agradecer a nuestro miembro exclusivo, Speaker Smith, por aportar cada mes para que este canal siga adelante. Y comentando otros comentarios, tenemos el comentario de Luis Cajas, que él habla de la Capitanía General de Guatemala, pero de todo esto estaremos hablando en un próximo video. También quiero responder al comentario de Juan Carlos, que dice que en el minuto 8:34 hay algo que posiblemente no esté correcto. Así que veamos qué dije en ese minuto. Según las crónicas, los pipiles lograron infligir una herida grave a Pedro de Alvarado en la pierna durante esta batalla, una lesión que lo marcaría de por vida. En mi caso, encontré este fragmento de la historia en la web de la Real Academia de la Historia Española, donde ratifica la herida que recibió el español enfrentando a los pipiles, y que de hecho esta herida lo dejó marcado de por vida. Además, así hay otros sitios web que ratifican esta información. Además, este comentario nos habla de la leyenda negra, que se habla que potencias como Gran Bretaña y los holandeses estuvieron exagerando las historias de los españoles en su barbarie. Este otro comentario nos habla de que nunca fuimos una colonia, de que de hecho fuimos parte del gran imperio español. Además, este otro comentario nos habla de que muchos indígenas fueron poseedores de tierras aparte de los españoles, ya que si bien hubieron muchos indígenas que se opusieron a la llegada de los españoles, hubieron muchos otros que colaboraron con ellos. Y es que sí hubieron muchas barbaries en esta conquista, o también se podría llamar como invasión, pero también hubieron unos cuantos destellos de moralidad en toda esta historia. Y para esto estaremos hablando de manera más objetiva en un próximo video acerca de todas las matices que hubieron en estas épocas de la conquista española. Pero como siempre, no olviden dejar su like para apoyar este contenido. Además, si quieren hacerlo de manera más directa, pueden unirse a los miembros del canal y así nos estaremos viendo en una próxima historia.